Muchas gracias y gracias a los organizadores por esta oportunidad de compartir con ustedes esta investigación que estoy haciendo sobre democracia y populismo en los países andinos. Hoy día me voy a enfocar en los casos de Venezuela y Ecuador. Yo creo que lo fundamental y lo más importante que está pasando es que, a diferencia de la vieja izquierda que rechazó la democracia, que ellos llamaban burguesa, liberal, los regímenes tanto de Hugo Chávez como de Correa buscan profundizar la democracia. Sus proyectos están basados en modelos sustantivos de democratización que se enfocan en la justicia social y en la igualdad. Su objetivo también es superar los déficits de participación de la democracia liberal, que es mediada por los partidos políticos, tratando de institucionalizar una serie de mecanismos a través de la cual la democracia participativa funcione tanto a nivel local como nacional. Estos gobiernos, además, no se ven a sí mismos como haciendo simples reformas. Al contrario, están impulsando la refundación revolucionaria de sus naciones. Y sostienen que ya que sus políticas de refundación afectan los intereses de las élites, no tienen por qué respetar siempre los procedimientos y las reglas de las democracias, tampoco muchas libertades de la expresión, como la de expresión, que en su interpretación sirven para defender los intereses de grupos hegemónicos. Este trabajo explora las tensiones entre modelos de democratización sustantiva y formal. Algunos académicos han señalado que los proyectos de democratización que no respetan los procedimientos y los procesos llevan al autoritarismo. Andrade, en un sugerente ensayo en el que analiza la caída de los regímenes de Europa del Este, de los regímenes socialistas de Europa del Este, dice que los proyectos radicales de democratización, basados en los valores sustantivos de la democracia, como son la soberanía popular, la representación genuina o la idea de comunidad, al costo de los procedimientos democráticos, llevan a la dictadura. Son los gobiernos de Chávez y Correa ejemplos de democratización que van más allá de la democracia liberal, como dicen la gente que está cercana a estos gobiernos, o al contrario son regímenes autoritarios, donde hay elecciones, pero ya no pueden ser calificados como democracias. O siguen estos gobiernos del patrón populista de movilización, desde el poder y de arriba abajo, y la cooptación de los movimientos sociales y las organizaciones autónomas de la sociedad civil. O al contrario, se están creando espacios donde se puedan forjar visiones alternativas de ciudadanía en los que se asienten los modelos participativos de democratización. Me muevo entre estos debates. Y empiezo por el caso venezolano, que me parece muy interesante, pues un lugar en Venezuela, con Chávez, se puede estudiar las condiciones en las cuales la democracia participativa puede cumplir o no su promesa de mejorar los déficits participativos de la democracia procedimental. Es interesante que Chávez se apoyó en los sentimientos en contra de los partidos políticos, tanto de organizaciones de izquierda como organizaciones de la clase media, y en visiones que entienden la democracia como justicia social, y prometió una forma alternativa de democracia, y a crear una serie de instituciones para hacer realidad esta noción de democracia. Voy a enfocar en la última innovación institucional del gobierno de Chávez, que son los consejos comunales. Los consejos comunales, como señaló Margarita López ayer en su ponencia, claro, no está tan en juego la democracia participativa y protagónica como la creación de un socialismo del siglo XXI, pero es un espacio interesante para ver las contradicciones entre cómo la gente se apropia de estos espacios de participación y las intenciones del gobierno de controlarlos de arriba abajo. Según Chávez, el objetivo de los consejos comunales es trascender la democracia liberal representativa con una noción de democracia directa, socialista y piramidal. En palabras de Chávez, siempre es divertido citarlo, el poder popular es alma, nervio, hueso, carne y esencia de la democracia bolivariana, de la democracia revolucionaria, de la verdadera democracia. Se forman los consejos comunales en las áreas urbanas con alrededor de 200 y 400 familias, y en el campo cuando 20 familias se juntan para trabajar en una serie de obras que afectan al lugar donde ellos residen. Se estima que hasta el 2008 se conformaron alrededor de 37.000 consejos comunales, lo que demuestra un gran nivel de apropiación de esta iniciativa por los sectores populares.
La mayor parte de sus actividades son trabajos de infraestructura, renovación de servicios urbanos, etc. Utilizando el Latin Barómetro del 2006-2007, el politólogo Kim Hawkins concluye que el 35.5% de la población participa en los consejos comunales, lo que da una cifra muy alta de alrededor de 8 millones de participantes. Resultados de Margarita López basados en trabajo etnográfico revelan que de las 400 familias que hacen un consejo comunal en Caracas, por ejemplo, apenas 15 personas participan activamente, y la mayoría son mujeres con experiencias previas de participación. Los consejos comunales trabajan muy de cerca con la misión de las Fuerzas Armadas, que se titula o se llama Misión Barrio Nuevo Tricolor. A través de esta misión, los militares se establecen en los barrios pobres y trabajan en proyectos sociales, dan trabajo temporal a jóvenes desempleados y dan un almuerzo gratis. En una entrevista a un teniente Silva, a cargo de la misión en el barrio San Blas de Petare, Caracas, este militar explica: esta iniciativa viene directamente del comandante en jefe, son sus palabras, ¿no?, presidente de la República, con el objetivo de dar a las comunidades atención directa y su representación en cada barrio. Para este militar, joven e idealista, el objetivo es hacer realidad la promesa de Chávez que el pueblo y las Fuerzas Armadas deben estar juntas, pero los críticos señalan que esto demuestra una militarización muy fuerte en los barrios populares que implica un riesgo de control político y la militarización de la vida cotidiana. Ahora, yo creo que es interesante irse más allá de esta categoría de chavista que normalmente se usa para hablar de los seguidores de Chávez, para entender por qué estos sectores que han sido dominados chavistas lo apoyan de una manera muy fuerte. Y la primera respuesta que yo tengo es que el clientelismo y la distribución material son una razón que explica la participación y el apoyo a Chávez. Una mujer entrevistada por Margarita López dice que debido a su participación en los consejos comunales, negoció un trabajo para su hijo en la misión Barrio Nuevo Tricolor, donde le pagan un salario, le dan un almuerzo y está alejado de los problemas con la policía. Otros activistas diferencian el trabajo comunitario del activismo político. Como en otras experiencias de la región, las activistas comunitarias utilizan los recursos que les da el gobierno para mejorar sus vidas, sin necesariamente aceptar la ideología o el objetivo del socialismo del siglo XXI. Una señora dijo: no somos una empresa capitalista ni socialista, somos una organización de la comunidad. Otras activistas consideran que se han involucrado en los consejos comunales gracias a la influencia de Chávez, a su carisma y por su devoción a este político. Una entrevistada por la socióloga Socata Fernández dice: para mí todo esto viene de Chávez. Activistas de izquierda usan la apertura política que da el régimen de Chávez para avanzar sus agendas autónomas y en el proceso a veces entran en conflicto con el liderazgo de Chávez y con el partido del gobierno y con el Estado. Por ejemplo, los indígenas Guayú en el estado de Zulia, con el apoyo de ecologistas y de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, están resistiendo la explotación minera de carbón a cielo abierto y en el proceso han entrado en un conflicto con el gobierno. La experiencia venezolana, creo yo, ilustra que los experimentos de democracia participativa tienen diferentes significados para los actores. Parece que los fines revolucionarios del gobierno son similares, parece que pese a los fines revolucionarios del gobierno, estas experiencias son similares a otras experiencias de organización comunitaria en que mujeres tratan de mejorar la calidad de vida de sus familias y comunidades utilizando los recursos que les da el Estado y aprovechando para su propio bien del clientelismo político. Quienes participan activamente en las diferentes instituciones bolivarianas se han sentido incluidas, dignificadas y tomadas en cuenta. El liderazgo de Chávez, sin embargo, marca los límites de la autonomía popular, pues el proceso revolucionario está centrado en su persona, en sus deseos y en sus sueños. Es una pregunta si la gente común tendrá éxito en presentar sus demandas que puedan ir más allá del liderazgo carismático de Chávez. En todo caso, el fenómeno de Chávez trasciende el intercambio clientelar basado en la distribución de la renta petrolera. Su retórica ha politizado las relaciones de desigualdad entre diferentes clases sociales y grupos étnicos.
Ha reclamado, por ejemplo, la adherencia de indígenas y afrodescendientes de Venezuela que fueron dejados de lado por la ley. El chavismo, además, es un movimiento político de proporciones casi bíblicas. Basta observar todo lo que está dándose alrededor de la enfermedad de Chávez, que pronto renacerá y resucitará. En su libro titulado ¿Quién puede detener los tambores?, la socióloga Susana Fernández escribe: Chávez apela a una población muy religiosa con su retórica de pastor protestante, que invoca el amor y la redención. Su noción milenaria de un nuevo amanecer, luego de las maldades del pasado, y sus pósters de campaña que se parecen a las representaciones evangélicas de Jesucristo. Una misionera de la Orden Marignol católica le señaló al periodista Ralph Jones: por años los venezolanos han esperado que alguien les rescate, a un Bolívar moderno que los vengue de los políticos corruptos y lleve el país a la prosperidad. Chávez es percibido así como una figura redentora, la encarnación actual del libertador Bolívar. Un entrevistado por el periodista Ian Bruce dijo a este periodista: Chávez es como Cristo, nosotros seremos sus apóstoles. A diferencia del gobierno de Chávez, el gobierno de Correa no ha creado instituciones donde la democracia participativa se vuelva efectiva y prometa esta idea de devolver el poder al pueblo. Por lo pronto, la participación en el gobierno de Correa, que está en el poder desde el 2007, o sea, ya lleva muchos años, la participación se reduce a escuchar la socialización de los planes de desarrollo de la Secretaría de Desarrollo o a participar en diferentes campañas electorales y en los plebiscitos que ha convocado el gobierno. El momento de mayor participación en el Ecuador se dio durante la Asamblea Constituyente, que si bien fue dominada por el movimiento de Correa, fue un espacio participativo. Sin embargo, se dieron tensiones entre las promesas de deliberación y el liderazgo carismático de Correa. Correa vetó algunos temas e impuso su agenda en otros. Por ejemplo, él es católico y se incluyó el nombre de Dios en la Constitución. También como católico no permitió que el matrimonio gay y el aborto, que eran parte de la agenda de las feministas y va en contra de la ideología católica del presidente, entren en la Constitución. Y por último se aceptó la reelección presidencial, que era opuesta por algunas personas de su movimiento político. En el gobierno de Correa importan más los valores sustantivos de la democracia. Estos valores sustantivos de la democracia, entendidos como igualdad y como equidad, hacen que se consideren secundarias las libertades que garantizan que la sociedad civil no esté subordinada al Estado. La participación ciudadana se estatiza y desde el poder se crean y promueven organizaciones sociales afines al gobierno, a la vez que se busca fragmentar, debilitar y cooptar a las organizaciones autónomas de la sociedad civil. Por ejemplo, en su afán de debilitar a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, a la CONAIE, que ha sido la organización más fuerte indígena de las Américas durante los años 90, que estuvo siempre al frente de la resistencia a las políticas neoliberales y que el gobierno entró en conflicto, sobre todo en contra de las políticas extractivistas del gobierno de Correa, que en ese sentido es igual a los gobiernos del pasado, ahí no hay mucho nuevo, es un gobierno extractivista y también en los conflictos de las políticas del agua. En su afán de debilitar a la CONAIE, el gobierno de Correa desempolvó del olvido a la Federación Ecuatoriana de Indios. Fue una organización muy importante creada por el Partido Comunista en los años 40 y estuvo frente a la lucha por la reforma agraria, pero que había desaparecido casi, había unos pocos líderes. Pero esos líderes se les da recursos y simbólicamente apoyan las políticas de Correa, aún tienen una oficina en el Ministerio de Agricultura. Entonces los líderes de esta organización, de la FEI y de otras organizaciones menores que tienen recursos del Estado, tratan de trabajar directamente con las bases del movimiento indígena para reducir el peso y las fuerzas de la CONAIE. Es así que, al igual que en experiencias populistas de los años 30 y en las experiencias neopopulistas de los 90, se subvierten las actividades organizacionales autónomas de los movimientos sociales y su capacidad para tener una acción colectiva autónoma del Estado. Ahora, enfocándome en el liderazgo de Correa, yo creo que Correa es muy interesante en la medida en que combina en su persona al líder populista, y no uso la palabra populismo como un insulto, sino como esta manera de entender la política como una lucha entre el pueblo y la oligarquía, en la cual el líder encarna los deseos populares.
Entonces Correa ve a la política como una lucha moral y maniquea entre el pueblo y la oligarquía, y además Correa, en su persona, por su formación, es un tecnócrata que maneja los indicadores técnicos y actúa y se presenta a sí mismo como el profesor de la nación. Correa tiene una innovación que, bueno, pues, también la tiene Chávez, pero también la tuvo Uribe, que son estas presentaciones en televisión todos los sábados, que se llaman los enlaces ciudadanos de Correa, de Chávez los llama el aló presidente, y consejos comunales los llama Uribe. Y entonces, en estos enlaces ciudadanos, yo creo que se manifiestan como populismo y tecnocracia, se complementan en el discurso de Correa. Para empezar, estos enlaces permiten que Correa sea una figura carismática, pues simbólicamente se convierte en el centro de la nación, que irradia su poder hasta todos los rincones. Correa va a lugares donde no van los políticos normalmente, de esta manera como los reyes, los lobos, visita su territorio, recorre su territorio, y claro, y empodera y da sentido a estas personas que no son tomadas en cuenta por los políticos tradicionales. Los enlaces ciudadanos tienen siempre el mismo ritual. El presidente se siente en un podio alto, desde como un profesor antiguo, da cátedra a la nación, da cátedra a todos los ecuatorianos, pero a la vez es un profesor moderno, un profesor joven, utiliza presentaciones de PowerPoint súper interesantes, súper buenas, en las que ilustra con cifras y datos técnicos sus políticas de gobierno. Las cátedras magistrales del gobierno son interrumpidas por el aplauso de los asistentes o por preguntas que hace Correa al auditorio, pero nunca se da un debate real entre Correa y el pueblo. De esta manera se escenifica el poder. El presidente catedrático de la nación está por encima de un público que lo aclama, pero que no tiene la posibilidad de entablar un diálogo crítico con el primer mandatario. Para administrar un programa que dura más de 2 horas, el presidente canta canciones protestas. Y esto es interesante porque no es... O sea, Correa es un señor que tiene un doctorado, es un técnico, ¿no? Pero canta, imita a sus adversarios, se ríe, gesticula y pide la participación del pueblo como el que grita consigna. Cuando habla de las barbaridades de sus adversarios, deja el tono de voz del catedrático, se enrojece, sube el tono de voz y les descalifica como mediocres, una palabra que le gusta mucho a Correa. Todos sus rivales son mediocres, por supuesto la diferencia de ser mediocres. Durante el conflicto con el movimiento indígena, por ejemplo, se refirió a liderazgos de la CONAIE como ponchos dorados, la peluconería indígena. La palabra peluconería en el Ecuador significa oligarquía, niños bien. Entonces, la peluconería indígena, mientras las cámaras enfocaban a 2 líderes indígenas que colaboran con su gobierno y festejaban las palabras del presidente. La sección estelar de su programa, y el de la sección estelar del programa, se titula La libertad de expresión y es de todos, en clara referencia a las consignas de su gobierno que giran en torno al eslogan La patria y es de todos. En esta sección cuestiona la veracidad de los medios, que según él son instrumentos de sus dueños para hacer negocios. Recientemente dijo Correa, la prensa burguesa es el nuevo opio de los pueblos. En este segmento Correa pasa segmentos de una canción de Piero que dice, todos los días los diarios publicaban porquerías. Así Correa, el tecnócrata, el profesor de la nación, también transforma la política en una disputa sobre la veracidad y credibilidad de su persona ante la falta de credibilidad de los medios. Ya que los diarios son enemigos del presidente, de la patria y de la historia, se merecen todo tipo de insultos. Al diario El Universo de Guayaquil, de mayor circulación, le llamó en el año 2009, antes del juicio que ganó Correa, de $400 millones y 20 años de prisión para un periodista y los directivos del diario. A este diario lo llamó pasquín, esa porquería, corruptos, mediocres, payasos. El tecnopopulismo de Correa no siempre funciona. Cuando tuvo que enfrentar una rebelión policial el 30 de septiembre del 2010, los criterios carismáticos sobrepasaron las consideraciones racionales y técnicas. Los policías que se sublevaron, salieron, hicieron un paro, quemaron llantas, ellos explicaron su propuesta como la defensa de una serie de cosas que ellos ven como sus derechos laborales. Estos son bonos navideños, en los cuales les regalan licor, juguetes para los hijos, promociones automáticas por años de servicio y medallas que les dan automáticamente por años de servicio y que significan, además de un reconocimiento simbólico, un incremento salarial. La democracia representativa
y buscan una representación directa y sin mediaciones con sus electores. De acuerdo a sus líderes, Venezuela y Ecuador están viviendo revoluciones: revolución ciudadana en Ecuador, revolución bolivariana y socialismo del siglo XXI en Venezuela. El problema es que al vivir en una revolución pasan por alto muchos de los valores que garantizan el pluralismo y las libertades individuales, sin las cuales no pueden existir sociedades civiles autónomas. Parece que sin el respeto a los valores que garantizan estas libertades individuales, la autonomía de la sociedad civil y de los movimientos sociales, la tentación jacobina, autoritaria y mesiánica puede prevalecer en las experiencias ecuatorianas y venezolanas. Chávez hace poco anotó, y con eso cierro, él dijo: demando lealtad absoluta a mi liderazgo, no soy un individuo, soy el pueblo.